Excelente. Sigamos entonces aprendiendo más cositas de esta historia. Ya sabes que aquí dice, mi esposo fue un hombre feliz. Luego, aquí vemos a una mujer que está hablando con alguien y esa persona le dice, What do you mean there is no radical? ¿Qué quieres decir que no hay un auto rubio o en inglés radical, en inglés británico sobre todo, es como un auto clandestino? Un auto que no está trabajando de forma apropiada en una línea, sino que está trabajando de forma particular y de forma clandestina. ¿Qué podemos aprender de esta pregunta? Bueno, lo que vamos a aprender acá es cómo hacer preguntas en presente simple en inglés y algunas question words, que son palabras para hacer preguntas como what, where, who, when, etc. Así que vas a aprender de esta frase cómo hacer preguntas en inglés y algunas palabras que nos sirven para hacer preguntas en inglés. ¿Ya? Así que eso es lo primero que vas a aprender. Vamos al video. Aprendamos entonces sobre las question words, que son palabras para hacer preguntas y cómo se pueden usar para hacer preguntas en presente simple y también con el verbo to be. Así que vamos a verlas. Estas son las question words. Por ejemplo, who, quién, que eso es para preguntar sobre personas. Where, dónde, para preguntar sobre lugares. Why, significa por qué, para preguntar por una razón, reason. When, cuándo, para preguntar por el tiempo. What, qué, para preguntar por un objeto, una idea o una acción. What time, para preguntar por el tiempo. How, para preguntar por la manera, cómo se hace algo. How significa cómo. How often, para preguntar por la frecuencia. ¿Cuán a menudo significa esto? How often, cuán a menudo. Y para preguntar por la frecuencia, como dije. Y how old, que es para preguntar por la edad. ¿Cuántos años tienes? How old are you? Veamos algunos ejemplos. Para preguntar con who, por persona. Who's that man? ¿Quién es ese hombre? Who's that man? That's Peter. Ese es Peter. Ahí tenemos un ejemplo donde se puede ocupar esta question word. Who. Who is that man? ¿Quién es ese hombre? O tú puedes decir, who are you? ¿Quién eres tú? O who is she? ¿Quién es ella? O who are they? ¿Quiénes son ellos? O puedes decir, who is your father? ¿Quién es tu papá? Who is your mother? ¿Quién es tu mamá? Etcétera. Entonces, who para preguntar por quién. Where, ¿dónde? Where do you live? ¿Dónde vives? Y London. Y aquí, si te das cuenta, como lo aprendimos en los videos anteriores, utilizas el auxiliar do con el pronombre you y se utiliza antes del pronombre primero, después viene el verbo, pero en este caso, como estás utilizando una question word, la question word va primero. No como en los ejemplos anteriores. Como te lo expliqué aquí, cuando tú preguntas, ¿yo como? ¿Do I eat? Es como una pregunta de yes or no. Ahí yo puedo responder sí o no. Pero en este caso, como están usando una question word, ella va primero. Where do you live? ¿Dónde tú vives? Si yo quiero preguntar dónde vive él, acuérdate que para la pregunta se utiliza el does. Does he? Entonces decimos where does he live? Where does he live? ¿Ya? Entonces se aplican las mismas reglas, solo que en este caso la question word va a ir primero. Vamos con el why por reason. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Entonces, ¿por qué? Y aquí vemos lo mismo con el verbo to be. ¿Te acuerdas que te enseñé que para hacer la pregunta el verbo to be va antes del pronombre, va primero?
si nosotros quisiéramos sacar el why, decir, are you here? ¿Estás aquí? Ahí sería una pregunta igual correcta. Are you here? ¿Estás aquí? Pero eso sería para responder sí o no. Pero si tú le pones why, estás esperando una razón. Why are you here? Are you here? ¿Por qué estás aquí? Y aquí pasa lo mismo. Siempre que se ocupa una question word, ellas van al principio y luego se aplica la otra regla de cambiar los auxiliares dependiendo de la persona. Por ejemplo, si yo quisiera preguntar aquí, ¿por qué yo estoy aquí? Tendría que decir, why am I here? Acuérdate que el am se ocupa con el I. En el caso del verbo to be, why am I here? Si yo quiero preguntar por qué ella está ahí, yo digo, why is she here? Why is she here? Y también significa por qué, pero es el por qué de responder. Because, porque I need you. Porque te necesito. Y aquí vemos cómo se ocupa el pronombre y el object pronoun. You, porque te necesito. Te das cuenta que la acción es necesitar y la acción recae sobre la segunda persona, sobre ti. En este caso, si yo estuviera hablando contigo, because I need you, porque te necesito a ti. Vamos con when, y aquí vamos a ir viendo que estas reglas se aplican en las demás oraciones también. Las reglas de ir cambiando los auxiliares del lugar. Por ejemplo, when do you study? ¿Cuándo estudias? At night, en la noche. Entonces vemos el do otra vez. Y aquí si yo quisiera preguntar cuándo él estudia, tendría que cambiar el do por el does, cambiar el pronombre por él. When does he study? When does he study? Lo mismo con los siguientes que vamos a ver. What do you eat for breakfast? ¿Qué comes para el desayuno? Cereals. O what time do you finish work? At 6. Entonces, si quisiéramos preguntar a qué hora ella termina el trabajo, tendríamos que decir what time does she finish work. How are you? ¿Cómo estás? Acuérdense que how es como. I'm fine. Estoy bien. I'm fine. How often? ¿Con qué frecuencia? How often do you go to the gym? ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio? Every day. Todos los días. Y la última, how old is your sister? She is 27. ¿Qué edad tiene tu hermana? Ella tiene 27. Es algo interesante que en inglés, para decir la edad, se ocupa el verbo to be, no el verbo tener, como nosotros lo hacemos en español. Entonces aquí es how old is your sister. Es el verbo to be, ¿cierto? Porque está hablando de, y se ocupa is porque está hablando de ella, your sister. Alguien se puede confundir y decir, mira, aquí está you y el you va con el are, pero este es un possessive adjective, como lo vimos en los videos anteriores. Es para expresar posesión, tu hermana, your sister. Entonces es ella, por eso se ocupa is. How old is he? Y she, how old is she, debería decir, si quisiéramos sacar el your sister y cambiarlo por un pronombre, tendría que ser she. How old is she? She is 27. Entonces, de esa manera se ocupan las question words. Espero que hayas tomado nota.